Ahora vamos a abrir un turno de preguntas, ya tengo algunas que me han llegado. También tenemos un micrófono preparado por si alguien quiere preguntar directamente. Y la primera de las preguntas que yo tengo es para el doctor Jesús Mora. Doctor, dice la pregunta, según ha explicado, si no hay tratamientos que curen la enfermedad, ¿qué pueden ofrecer como médicos a los enfermos? No hay un tratamiento que cure la enfermedad, pero sí que hay tratamientos que palíen los efectos de la enfermedad. Básicamente es intentar retrasar, favorecer las defensas naturales del organismo. El organismo está luchando contra la enfermedad y entonces favorecer pues, por medio de fisioterapia específica, por medio de logoterapia específica, por ayudas técnicas, por evitar complicaciones que agravan la enfermedad. Antiguamente, no tan antiguamente, hace 5 o 10 años, muchos pacientes con problemas para tragar simplemente fallecían porque pequeñas partículas de comida pasaban a los pulmones, hacían una infección respiratoria y fallecían en pocos meses. Hoy día se hacen intervenciones quirúrgicas para alimentar a través de gastrostomías, que son orificios directos al estómago, o pacientes que los músculos respiratorios no les dejan funcionar ya, pero hoy día hay aparatos de BiPAP parecido a los que usan los roncadores, que hacen que el paciente por la noche, si tiene una disminución respiratoria, el aparato le insufla aire y eso aumenta la supervivencia, pues por ejemplo 1 año, que para el que no tiene la enfermedad pues parece que es una tontería, para el que tiene la enfermedad es ganar tiempo al tiempo hasta que salga el tratamiento eficaz. Eso en cuanto a tratamientos paliativos. Y la otra solución es básicamente lo que hablaba antes, que son tratamientos experimentales, nuevos medicamentos. El problema es que no hay muchos. En estos momentos, como he dicho antes, en Europa solo hay un ensayo clínico en el cual van a participar 300 pacientes. Y en Europa hay miles y miles de pacientes que reciben el diagnóstico y no tienen ninguna esperanza. Yo sé que ha venido un paciente que también es futbolista, es Jorge Abarca, que me gustaría que participa en un ensayo clínico que estamos realizando nosotros. Me gustaría que les hablara un poco de su experiencia como paciente y cómo vive un ensayo clínico. Bueno, pues buenos días. Estoy bastante nervioso, no estoy acostumbrado yo a esto. Y bueno, después de lo que hemos escuchado, lo único que nos queda es la esperanza. La esperanza de que el ensayo funcione, la esperanza de tener más tiempo y la esperanza de vida. Vivir con esta enfermedad es saber el final de nuestra vida, es saber cómo vamos a morir, sabemos nuestro futuro. Entonces tenemos la esperanza con el ensayo de cambiar eso, de cambiar nuestro futuro. Tengo la esperanza de ver crecer a mi hija con 9 años. Total, esperanza es lo que me da a mí estar en el ensayo. Gracias. Gracias, Jorge. Vamos con más preguntas de las que tengo aquí en las tarjetas. Insisto, si alguien quiere hacerle una pregunta directa a Carlos, por favor que uno de mis compañeros se la recogerá y bueno, ahora pasamos el micrófono ahí también. Pero tengo una pregunta para la doctora Solas. Es difícil, decir Solas. Todo el mundo tira para Solas, pues es Solas. Doctora, por lo que he leído en su biografía, usted tuvo a su padre enfermo. ¿Intentó buscar salidas diferentes en otros países o con medicinas alternativas? Sí, yo soy, como se ha dicho al principio, profesora de biología celular en la universidad, creo en la investigación, incluso antes de esta enfermedad. Bueno, pues tenía un becario fuera en Estados Unidos, le llamé rápidamente, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? Y tal. Y él fue el que me puso en contacto y me tranquilizaron y me dijeron, no vengas, allí tienes una persona que se ha formado con nosotros y que tiene una unidad de ELA, acércate a él. Y él nos recibió, tengo que decir, con los brazos abiertos. Y mi padre, algo que yo quiero transmitir a los pacientes y que me gustaría poder hacerlo a todos, es que él, la enfermedad hace ya mucho tiempo, él falleció, pero siempre tuvo la esperanza de que por él se estaba haciendo todo lo que humanamente se podía y eso se lo transmitía. Y siempre se lo transmitió el doctor Jesús Mora a través de la unidad del Carlos III. Ahora mismo estamos luchando porque esa unidad se mantenga y porque esa unidad siga teniendo el prestigio que ha tenido años atrás y que no se desmantele con el hospital, porque creemos firmemente en que
a través de esa unidad es como podemos estar en la cima de la investigación. Estamos en el momento oportuno, en el momento en concreto y recibiendo absolutamente lo mismo que el país y que la unidad más avanzada. Eso, para los pacientes que tenemos aquí, creo que eso no tiene precio. Y eso es algo que nosotros, desde luego desde la Fundación, nos vamos a dejar el alma y la vida para que se mantenga y para que sigan en esa unidad pudiendo hacer ensayos clínicos como el que estás participando. Gracias, doctora. Creo que han pedido la palabra aquí en esta mesa. A la doctora Teresa. La última, hasta ahora han hablado de terapia farmacológica. Me interesa hablar de la terapia celular. Hasta donde yo sé, Stem Cells publicó la finalización de un ensayo clínico en fase 1 con células madre autólogas de médula ósea. Quería saber si este ensayo clínico ya está en fase 2 o si se ha iniciado la fase 2 de este ensayo. Su intuición investigadora de si podemos llegar a la 4, seguridad y eficacia, en cuyo caso estaríamos hablando de tratamiento consolidado. Y la clave puede estar en la combinación terapia celular, terapia génica. Vamos a ver, de todas formas, luego le voy a pasar la palabra al doctor Mora, que él le va a contestar mejor sobre el caso de células madre en ELA. Pero yo, como bióloga celular, sí le quiero comentar algo que ha pasado en muchísimas otras patologías. Es decir, se ha empezado a aplicar células madre antes de tener una investigación básica que sepa esas células madre, cómo funciona exactamente, hacia qué se van a diferenciar, dónde hay que localizarlas. Entonces, nosotros desde la Fundación siempre hemos mantenido el que hay 3 aspectos que son fundamentales: la investigación básica, la clínica y la asistencia súper especial a esos pacientes. Ninguno de los 3 campos por sí solo tiene sentido. Entonces, yo creo, y de todas formas ya le digo que le voy a conceder la palabra al doctor Mora, que yo creo que se lo va a explicar todavía muchísimo mejor, que de células madre lo que falla es la investigación básica. Se han empezado, yo comprendo que hay muchas patologías, hay mucha esperanza puesta, pero se necesita muchísima más investigación básica sobre ello. Jesús, si no te importa. Con una más. Sí. Aprovechando, son células de médula ósea autólogas, aprovechando la mayor plasticidad de la célula madre más inmadura de la sangre del cordón umbilical, se podría sospechar, aun con la apreciación que ha hecho ella, se podría sospechar que la mayor inmadurez de las células madre de sangre de cordón umbilical podría favorecer para el soporte vital a las motoneuronas, es decir, ese ensayo clínico en fase 1 se podría también intentar abrir, supongo que si es fase 1 se ha hecho un preclínico con animales superiores, mamíferos superiores, se podría intentar abrir también con células de mayor, dentro de ser células estables, no embrionarias, con mayor potencial diferenciador, mayor inmadurez. El problema de las células madre es que se está usando demasiado ese término y en el caso de la ELA, para la gente que no lo conozca, célula madre es coger una célula, esto es como si fuera un tronco de un árbol y la célula madre sería que estuviera en la raíz, en la base, y la tenemos que modificar para que se convierta justo en una hoja en el lado izquierdo, tirando para arriba, justo en esa hoja y no en la vecina. Quiere decir, que se transforme en una motoneurona. Pero es que además no sabemos si se debe transformar en una motoneurona o en una célula de glial, que son las que soportan las motoneuronas. Porque si se transforma en una motoneurona, el paciente, esa célula no tendría tiempo para desarrollarse, el paciente se moriría antes de que esa célula se desarrollara. Luego, aún estar en esa fase, no se ha demostrado con suficiente seguridad que esas células madre inyectadas van al sitio donde tienen que ir, se desarrollan, crecen, hacen los contactos suficientes y funcionan. Y se ha pasado a fase de experimentación humana muy rápidamente por la presión de los pacientes y por intereses comerciales de vender, entre comillas, células madre. Y se han montado clínicas absolutamente fraudulentas, y no en China ni en Perú, sino también hasta en Alemania. Hay ensayos clínicos a un nivel muy pequeño, en España y en Estados Unidos, etcétera, que intentan ser serios y son serios, pero que están en una fase
muy primaria, con muy pocos pacientes, que lo único que se intenta es saber si realmente esas células que se inyectan en una parte de la médula espinal, si sobreviven, y cuando fallece el paciente se les pide necropsias y ver si esas células aún están sobreviviendo o han desaparecido. El problema que tiene el tratamiento de la ELA con células madre es un problema técnico muy difícil. Partamos de la base que sabemos exactamente en qué célula queremos que se convierta la célula madre. Digamos que queremos que se convierta no en motoneurona, sino en célula glial, vale. Pero el problema que tenemos es que la enfermedad afecta a una parte de la corteza del sistema, de la corteza motora, que es una zona muy extensa del cerebro, y luego afecta a toda una zona muy extensa de la médula espinal de arriba a abajo. Entonces, todo eso se tiene que llenar de células madre. Los experimentos que se están haciendo es inyectar unos cuantos millones de células madre en un nivel de la médula dorsal a nivel de 5 o de 6, esperando que esas células se muevan ahí mágicamente y que vayan a donde hacen falta. Eso no se ha demostrado que exista. Las células madre se pueden desplazar unos pocos milímetros arriba o abajo, con lo cual tú puedes mejorar el nivel donde has inyectado la célula madre 3 centímetros arriba y 3 centímetros abajo, pero no todas las células que están afectadas en la médula espinal ni en la corteza. Lo que se está intentando en Estados Unidos en plan serio es inyectar justo en 2 zonas del nivel cervical y en otra zona del nivel lumbar para que las células que tienen que ver con el movimiento de las manos y de las piernas aguanten. Pero realmente las células más importantes serán las que tienen que ver con el funcionamiento de los músculos respiratorios y las células de arriba, etc. No hay forma, no se ha encontrado una forma técnica de hacer llegar esas supuestas células benefactoras a los lugares donde se necesiten. Porque además, si se inyecta directamente en el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que baña a todo el sistema nervioso, que de allí podrían llegar, el sistema nervioso tiene una barrera de protección contra células extrañas y no las deja atravesar. Entonces hay muchas clínicas que ofrecen células madre que las inyectan en el líquido cefalorraquídeo, que le dicen al paciente, bueno, esto cuesta 10.000 euros y vuelve a ser dentro de 6 meses que le ponemos otra tanda de células madre. Eso es un fraude absoluto. Pues esas células no van a llegar en su sitio. O en otros sitios, no vamos a decir que le abren la cabeza, le vamos a inyectar unas cuantas células madre en la corteza y con eso el problema está solucionado. Eso es un fraude. Entonces nosotros lo que hablamos con los pacientes, le decimos, si a ustedes le ofrecen algo de esto, no tenga ningún inconveniente en hablarlo con nosotros. Si nosotros vemos que no es un fraude, que hay un componente científico, hay un comité científico, un comité de investigación, que es un ensayo clínico organizado y serio, adelante. Y eso no le debe costar un duro, porque los ensayos clínicos no cuestan nada a los pacientes. Si a usted le cobran y no es un ensayo clínico, no vaya porque es un fraude. Entonces quiere decir que hay mucha historia detrás del asunto de las células madre. ¿Que será el futuro? Sí, pero ¿que es el futuro inmediato? No. Yo creo que antes encontraremos una combinación de fármacos, como pasó con el SIDA. Ahora tenemos un fármaco que aumenta la supervivencia unos pocos meses, como el AZT con el SIDA. En el momento que sepamos un poco más de la causa de la enfermedad y tengamos un fármaco más efectivo, habrá una oleada de esos fármacos, como pasó con los retrovirales en el SIDA, y se frenará, se cronificará la enfermedad y ganaremos tiempo al tiempo. Y luego, con el tiempo más avanzado, vendrán las células madre. Gracias. Sí, lo vamos a dejar ya porque claro, Sí. a mí se me van a quedar 5 o 6 preguntas y tampoco quiero yo Sí. que nos alarguemos en exceso. Lo digo, el doctor Mora se va a quedar un ratito por aquí con nosotros, la doctora Solas también, Carlos también, Javier también, todos ustedes están invitados a estar un ratito aquí con nosotros, pero vamos a poner punto y final ya a este acto, dándoles las gracias, sobre todo a todos ustedes por apadrinar este acto, por querer estar con nosotros en este día, en esta primera conferencia AFE y sobre todo en esta primera conferencia que hemos querido ayudar, transmitir, divulgar, que todos conozcan un poquito más esto y que entre todos luchemos contra ella.